Muy buenas tardes. Hoy nuevamente desde Berna. Bueno, aquí realmente son noches, pero Amaya Pia, Guayucarirua, Otari, Junacarirua, saludos. Hoy, el día 10 de diciembre, día que se conmemora en el mundo el Día de los Derechos Humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos, debido a que fue una declaración general de las Naciones Unidas cuando se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Este año, el Día de los Derechos Humanos está dedicado a analizar la situación y las problemáticas que se han agravado debido a la pandemia. Y bueno, hay muchas conmemoraciones en el día de hoy en muchos lugares y especialmente América Latina está enfrentando una situación dramática mencionó, eh, como lo mencionó en varios comunicados las Naciones Unidas. Hoy vamos a dar inicio a nuestro programa o a nuestro conversatorio de terrígenas y quiero contarles que después de muchísimo tiempo, yo no sé realmente cuánto tiempo hace que conocí a la persona que tenemos invitada hoy, ella se llama Viviana Figueroa y ahora la tenemos hoy en Terrígenas. Le voy a dar la bienvenida a Viviana, una mujer indígena de Bolivia. Viviana, saludos, ¿cómo estás? Bienvenida, qué alegría tenerte aquí en Terrígenas y qué alegría encontrarnos, aunque sea de manera virtual nuevamente. Hola, buenas noches a toda la audiencia y es un honor para mí estar esta noche contigo, querida Carmen, y por supuesto ha sido un honor también reencontrarnos. Muchas gracias por estar aquí. Finalmente, bueno, nos hemos actualizado un poco antes de la entrevista, pero todavía tenemos muchas cosas por hablar, ¿no? Viviana, ¿sigues ahí? ¿Sigues Sí, ahí? sigo acá. Vale, Sí, sí. perfecto. Perfecto. Viviana, quiero comenzar hablando contigo sobre tu pueblo. Quiero preguntarte, por favor, tengo una fotografía muy hermosa tuya donde sale esta niña en un lugar también que se ve, bueno, como en una siembra. Cuéntanos quién es esta niña que sale en la foto y en qué lugar es. Bueno, yo soy de la comunidad de Ocumazo, del pueblo Humahuaca, acá del norte de Argentina. Nosotros somos parte de lo que serían los pueblos andinos. Y bueno, la que se ve en la fotografía es mi hija, quien está aprendiendo a sembrar. Nosotros somos un pueblo agricultor y nuestra, digamos, principal forma de vida es la agricultura, ¿no? La agricultura tradicional. Entonces, en la foto que están viendo ella que está aprendiendo a sembrar, ¿no? Que está conociendo en sí cómo relacionarse con la madre naturaleza, la tierra. Esa de hecho es una foto que la tomamos este año. Nosotros sembramos en octubre y noviembre, específicamente la foto de este año en noviembre. Ujú. Y bueno, de esta foto que tenemos aquí también que me enviaste recientemente, hay, bueno, no sé, ¿quién es la señora que está montada en el burro? En el burro o No, es... es mi madre. Ajá, Ella está en
mula, que es la cruz entre el caballo Ujú, y el ujú. burro. Sí. Es una mula. Son los animales que pueden aguantar andar a grandes alturas, ¿no? Mi mamá específicamente ella es una mujer que mantiene fuertemente todo lo que son nuestras tradiciones, nuestros conocimientos. Entonces, a diferencia del caballo, el caballo no aguanta estar a grandes alturas, vamos a decir, a 2.000, 3.000 metros, 4.000, 5.000 metros. Los caballos, sinceramente, en algunas ocasiones incluso mueren, por lo cual el animal que aguanta esas alturas es la mula. Y ella lo que está haciendo es yéndose al cerro, que es a otra comunidad, en la mula. Ujú. Ok. Y luego vemos esta belleza de fotografía. Vivi, ¿dónde es este lugar que está prácticamente ahí por encima, mejor dicho, sobre las nubes? ¿Qué es esto? Exacto. Bueno, es una foto donde es uno de los lugares donde andaban nuestros antepasados. Y mi mamá no ha querido dejar esa parte de la cultura y la tradición. Es una de las únicas personas hoy que andan por esos caminos, porque la mayor parte, vos sabés, en Argentina el 92% de la población vive en las ciudades, solo el 8% vive en las zonas rurales, con lo cual nuestras zonas, nuestros hermanos y hermanas también indígenas se vinieron un gran porcentaje a las ciudades, especialmente los jóvenes, aunque ahora debido a la pandemia están volviendo. Entonces, pero ella mantiene ese amor por nuestros antepasados y por nuestras montañas, ¿no? Entonces, regularmente va a otras comunidades. Esta comunidad está a 5.000 metros de altura, o sea, esa fotografía fue tomada a 5.000 metros de altura, donde ella se la ve sola porque, claro, hace muchos años vivían muchas familias en esas áreas, ahora prácticamente ya no viven, pero igualmente ella se ha aferrado a lo que es nuestro y es como un mandato de nuestros antepasados que siempre decían no Ujú. abandonar la tierra, no abandonar esos pasos que dieron nuestros antepasados. Y ella con sus 70 años sigue, ¿no? Nosotros a veces tratamos de acompañarla, pero no siempre se Puede, puede. pero ella es infaltable de irse al cerro, hacer todas las ceremonias y continuar con ese mandato, ¿no? Sí, justamente estoy viendo aquí nuevamente una de las fotografías, Vivi, donde ella aparece haciendo una ceremonia. Cuéntanos un poco sobre esta ceremonia. Bueno, nosotros nos consideramos parte de la tierra, parte de la madre naturaleza. Para nosotros la Pachamama es todo. Entonces, cada que tomamos agua del río hacemos una ceremonia y, por ejemplo, ella está atravesando montañas, ¿no? Y lo que está haciendo es haciendo una ceremonia es en la pacheta, que la pacheta ese montículo de piedras que está ahí, y lo que se hace es ofrecer coca a los ancestros y a su vez también pedir permiso a la Pachamama para pasar por esos cerros. O sea, son cerros muy peligrosos donde te puede caer una roca, te puede caer una piedra, o sea, También también muchas muchas serpientes. serpientes. Entonces, nosotros le guardamos mucho respeto a las montañas. Y lo que está haciendo es haciendo una ceremonia. También nosotros hacemos la ceremonia cuando sembramos, cuando cosechamos, cuando construimos nuestra casa. O sea, tenemos muchos momentos en donde manifestamos nuestro respeto a nuestros antepasados y a nuestra Pachamama, ¿no? Porque sin la Pachamama no somos nada, digamos. Para nosotros no somos nada. La Pachamama es todo, es nuestra madre tierra y como somos un pueblo agricultor que sembramos y obtenemos nuestros alimentos de la tierra, entonces tenemos que agradecer y pedirles permiso. Tenemos, Muchas, digamos, el mes de agosto, donde hacemos la ceremonia más grande de agradecimiento a la Pachamama,
que incluso se hace y se invita a otras familias que te nosotros mismos del respeto que le tenemos que tener. Ujú, exacto. Y la verdad, mira, cuando yo nací, que nací en la comunidad, nací antes de tiempos, o sea, prematuramente. Mi mamá tuvo problemas cuando dio a luz y estando muy lejos de la ciudad no había ningún hospital cercano, ni tampoco había ninguna enfermera, no había Perdóname, ningún... Vivi, lo siento. Ah, Nuevamente me están comentando que hemos tenido el inconveniente con sonido. Con el tiempo estaremos mejorando y transmitiendo con el sonido como debe ser. Estaba bueno, simplemente preguntándole a Viviana o comentándoles a las personas que nos están viendo que Viviana es una mujer experta en temas de biodiversidad y de conocimientos tradicionales. Es abogada y además es doctora. No recuerdo bien cómo, en qué es tu doctorado, Vivi. Viviana, ¿sigues ahí? sí, disculpas, estoy también con problemas con internet. Ujú. Te comentaba que cuando nací, mi mamá tuvo problemas porque nací en la comunidad y obviamente ahí no hay hospitales, no hay centros de salud y entonces tanto su vida como mi vida estaba en riesgo. Entonces fue en ese momento en que los miembros de la comunidad vinieron con diferentes plantas para salvarnos la vida, ¿no? Y vinieron de comunidades muy lejanas y todos traían porque, por supuesto, no sabían exactamente qué es lo que tenían, pero tenían, digamos, diferentes conocimientos para tratar los problemas que mi mamá tenía. Así que después de 2 días de agonía, mi mamá se salvó la vida gracias a los conocimientos tradicionales, gracias a los conocimientos de mi comunidad y también al apoyo comunitario de todos, porque era imposible que ella pudiera caminar hacia la ciudad y obtener atención médica, ¿no? O sea, era los conocimientos tradicionales o Claro, morir ahí en sobre el todo campo. si has nacido encima de las nubes, Exacto. porque como vimos la fotografía, pues evidentemente la comunidad queda por encima de las Exacto. nubes. Era muy difícil seguramente en ese momento poder Exacto. atender un Entonces, parto o creo que en un hospital. exacto, entonces creo que en cierta manera la Pachamama y esos conocimientos me salvaron la vida y creo que me fueron marcando, ¿no? Nosotros es como que a veces no decidimos qué queremos hacer, ¿no? O sea, te dicen qué queremos hacer y en realidad es la Pachamama y es la comunidad la que te da ese rol que va a ser complementario en el mundo o en la sociedad o en la misma comunidad. Entonces, desde muy pequeña, me crecí muchos años con mis abuelos
Y entonces ellos me llevaban a las asambleas de la comunidad, me enseñaban a andar por los cerros, me enseñaban a las plantas medicinales, me enseñaban el respeto a la madre naturaleza, que para mí era una cosa normal y corriente, y que acá muchos de los miembros de la comunidad lo conocen y lo saben. Pero un día mi abuelo me dijo, mira, nosotros acá en la comunidad tenemos y podemos sobrevivir perfectamente, pero el futuro va a ser complejo y es necesario que vayas y estudies y conozcas los otros sistemas, ¿no? Entonces fue así donde primero estudié en la ciudad, la secundaria, y después la universidad, y después, bueno, me gradué en la Universidad de Buenos Aires como abogada en Derecho Internacional Público, empecé a trabajar con las También fuiste organizaciones. a Deusto y fuiste prácticamente una de las primeras becarias indígenas que hubo para el programa de América Latina en el programa de Exacto, fui una de pueblos las indígenas primeras. de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, ¿no? Exacto, a esa altura, bueno, en mi camino, como te digo, no es a veces una decisión personal, sino es la Pachamama la que te va abriendo los pasos y te va encontrando en el mismo camino a líderes indígenas, primero a nivel nacional de la Asociación Indígena de la República Argentina y otras organizaciones, obviamente también mi comunidad, hizo que hiciera un largo camino, ¿no? Que cuando estuve estudiando en la Universidad de Buenos Aires, todavía sin graduarme, fue cuando fui seleccionada como becaria de las Naciones Unidas, fui la primera becaria de Argentina. Y con 20 años, sin nunca haber tomado un vuelo, me fui a estudiar a Deusto y luego a hacer todo lo que es la parte práctica en la oficina del alto comisionado en Ginebra, ¿no? Y Vivi, a su vez eso me abrió y me encontró con otros líderes. Entonces, yo le debo ese conocimiento, porque mucho del conocimiento de lo que es el marco regulatorio de la biodiversidad, conocimientos tradicionales, no está en los libros, no se enseña en las universidades. Se lo debo a mis exactamente. hermanas y hermanos de Eso, la Red de Mujeres exacto, eso Indígenas. quería, a eso queríamos llegar justamente. Tú eres prácticamente fundadora de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad, de la cual también debo decir me siento parte, aunque hace algún tiempo no estoy activa, pero siento que la red, no solamente me siento parte de la red, sino siento que la red nos representa. Y esto es muy importante mencionarlo, Vivi, porque eh, con esta historia que nos has contado, con las fotos que hemos visto de dónde vienes, donde has nacido en un parto difícil, donde la Pachamama te ha protegido, Womankat para mi pueblo, la Madre Tierra te ha protegido. eh, ¿Qué significa para ti llevar esa voz de los ancestros y cómo se puede interpretar en unas negociaciones internacionales en las que tú participas de manera activa y en las cuales eres expertas, como el convenio sobre biodiversidad? Cuéntanos un poco sobre eso. Y en realidad, por eso lo que ha hecho mi vida personal ha hecho que también llega un momento donde tenés que, como desde mi punto de vista, tenés que ser coherente, ¿no? En mi caso, he estado trabajando mucho tiempo afuera del país, pero a su vez también, o sea, sintiendo esa profundidad y que lo esencial para mí es la cultura y es los conocimientos tradicionales. También es importante que transmitir esos conocimientos, y en este caso específicamente es volver al pueblo, ¿no? Volver a la comunidad, volver a andar por los cerros, enseñar a mis hijos, enseñar a otros niños cuáles han sido nuestros pasos, nuestros senderos, porque lamentablemente el conocimiento se está perdiendo, ¿no? Entonces, para mí participar en las negociaciones internacionales, por un lado teniendo el conocimiento, porque conozco todo el marco normativo y todo lo que son nuestros derechos como pueblos indígenas, pero a su vez también
conociendo cuál es nuestra realidad, qué es lo que comparto, ¿no? Porque en definitiva a nivel internacional no es una posición personal la que se presenta, es una posición colectiva, pero obviamente no es fácil llegar a puntos en común porque estamos en diferentes regiones del mundo, diferentes realidades, y entonces el diálogo y ese sentir común que tenemos todos los pueblos indígenas, que es proteger nuestra madre tierra, velar por que los animales, las plantas y los ríos se mantengan para las generaciones futuras, es lo que nos hace y nos da la fuerza para participar en esos procesos de negociación, que por supuesto no son nada fáciles. Tenemos largas horas y largos debates, pero puedo decir de que a lo largo de los años hemos logrado importantes avances y darles herramientas, ¿no? A los pueblos indígenas en diferentes espacios, gracias a esa incidencia. ¿Cuáles son, Gracias a... claro, Vivi, cuáles son, por ejemplo, desde tu perspectiva como indígena, mujer indígena comprometida con estos temas, qué tan complejo ha sido este tipo de negociaciones para hacer entender a los estados de la necesidad de proteger la biodiversidad y de acudir a los conocimientos tradicionales como una forma de proteger al planeta de diferentes situaciones que estamos viendo que cada vez ocurren de manera más acelerada, como el cambio climático, el calentamiento global? Hemos visto durante los 2 últimos años, desde el 2019 hasta la fecha, cómo se han intensificado fenómenos naturales o cómo, por ejemplo, se desertifica intencionalmente territorios con la quema y la tala de árboles. ¿Qué ha significado para ti llevar la voz de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas a las negociaciones Bueno, y significa cómo ha un sido gran... el tema con los Sí. estados, ¿no? Es un gran compromiso, ¿no? En primer lugar, nosotros, digamos, lo que hacemos es mostrarle, ¿no? Efectivamente, no es que hablamos por hablar, no es que estamos diciendo algo teórico. Los territorios indígenas, y actualmente hay muchos estudios que dicen que el 80% de la biodiversidad existente, que es muy poca, está en territorios indígenas. Y el mundo en general cree que en realidad la biodiversidad está en las áreas protegidas y pone pero millones y millones de dólares en las áreas protegidas y en realidad no son las mejor conservadas ni son las que tienen mayor biodiversidad, más allá que pueden ser importantes y en algunas ocasiones incluso han sido contrarias a los derechos de los pueblos indígenas porque en nombre de la conservación se han creado áreas protegidas para sacar a pueblos indígenas. Entonces, lo que nosotros, de hecho, en este momento estamos haciendo una campaña global desde el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad para mostrarles que en realidad llegamos a un punto en el mundo en que la única esperanza y la única posibilidad que existe de que tengamos y no tengamos un futuro más catastrófico es que nos dejen realmente conservar nuestros territorios que no solamente nos benefician a nosotros porque de ahí obtenemos nuestros alimentos y obtenemos y mantenemos nuestra cultura y nuestra identidad, sino también porque eso es una gran contribución al mundo, ¿no? Porque no hay un sentimiento de que hay que hacer una explotación económica, no hay una necesidad tan grande, ese no es nuestro principio es vivir en armonía con la naturaleza, y no es una necesidad tanto de hacer una explotación de la naturaleza para sacarle todo lo que se pueda sacarle y hacer una sobreexplotación, porque se puede hacer uso de la biodiversidad, pero un uso que no sea una destrucción. Y lo que hoy tenemos, incluso en el llamado desarrollo sostenible, es una destrucción. Porque por ahí a mí me dicen, no, qué sé yo, se autoriza la deforestación de cientos y cientos de hectáreas porque dicen que es sostenible, porque hay un certificado de sostenibilidad. Yo digo, ¿cómo se miden miles de árboles que han tardado miles de años en crecer, la biodiversidad, los animales que dependen de esos árboles, todo el ecosistema que depende de eso? ¿Cómo se ha medido y se ha evaluado y cómo puede ser sostenible? O sea, ¿cuándo es sostenible, no? Entonces,
por supuesto no es un proceso fácil, ¿no? Pero a su vez también creo que como humanidad se tiene la responsabilidad es como si viviéramos en una casa, ¿no? Mi mamá siempre decía, mientras más seamos, más manos para cuidar esa casa. Y nosotros como más somos y más destruimos, ¿no? Claro, claro. Más somos y la casa que nos aloja a todos, que es justamente Womancat, Pachamama, la madre tierra, está siendo absolutamente destruida. Yo pienso que además, Viviana, una de las cosas más difíciles que, bueno, personalmente también he tenido que enfrentar en este tipo de negociaciones es el manejo también y la falta de entendimiento, de comprensión y de sensibilidad por parte de empresas que además también están interesadas, por supuesto, en estas negociaciones. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? Eh, También como para hacer entender a las empresas que es necesario, sobre todo a las empresas que explotan los recursos naturales, los recursos fósiles. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esas para que entiendan definitivamente que hay que cambiar un modelo de desarrollo capitalista destructivo que está acabando con la tierra, con la humanidad, en fin? Claro, lo que yo creo es que he tenido la oportunidad de trabajar con el sector privado y por supuesto el sector privado participa en los procesos de negociaciones y influye y todo. Lo que yo creo que hoy en el mundo no es aceptable, hoy celebramos el Día de los Derechos Humanos, no es aceptable que nos sigan diciendo que los pueblos indígenas somos pobres. No es aceptable, o sea, se supone que, bueno, estas empresas son ricas y nosotros somos pobres, pero en realidad lo que están haciendo es sacarnos todo, o sea, sobreexplotar todos nuestros bosques nativos. En algunas ocasiones no se reconocen los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y, y entonces, al final, entonces, si nosotros, por ejemplo, en muchos marcos regulatorios establecen que los recursos naturales son de los países, por ejemplo, el bosque nativo, ¿no? Y yo cuando hablo con las comunidades y les comento y ellos dicen, pero si ellos no cuidaron, si ellos no regaron, si ellos no sacaron la maleza, ¿cómo puede ser que un día vienen y dicen que es de ellos y que ellos van a decidir qué se hace con esos cientos de miles de árboles que hemos cuidado, que hemos protegido, que son parte de nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra espiritualidad? Y la realidad es que todas las áreas donde no están pueblos indígenas se ha sobreexplotado al extremo porque nadie las protege. Entonces, lo que he planteado, y esto es en base a mi experiencia y de haber hablado con muchos líderes, es que también, o sea, no es posible hacer un negocio tan destructivo, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, una empresa quiere ser responsable, deforesta todo y después le mete especies exóticas invasoras, que son, por ejemplo, el eucaliptus o el pino y otras especies que no tienen nada que ver porque van a crecer rápido. Y entonces yo digo, pero en realidad podrías hacer menos daño si trabajas con la comunidad y se plantan especies nativas que pueden tardar un poco más, pero vas a asegurarte. Pero la realidad es que en muchas ocasiones se piensa en el hoy y no se piensa en de acá a 10 años o 20, ¿no? Y lamentablemente esos son los intereses que lideran el mundo, ¿no? Pero yo creo que mi pueblo, por ejemplo, ha mantenido mucho nuestra cultura, nuestra identidad, porque de hecho el Estado no llegó a esas áreas directamente. Las áreas, bueno, son montañas que no sirven para nada y entonces no se llegó a esas áreas y eso hizo que nosotros nos mantuviéramos más unidos y también mantuviéramos nuestras prácticas, ¿no? Claro, ¿cuánto es Entonces yo la población de tu pueblo, Vivi? la verdad que yo, o sea, la comunidad tenemos como, yo creo que tendremos como 50, 60 familias, no es muy grande, pero a su vez aquí en la región tenemos muchas comunidades.
Entonces, es un pueblo muy diverso y que además mantenemos, o sea, podemos ser pocos, pero mantenemos, vamos a decir, 30 variedades de papa, 30 variedades de maíz. Y, por ejemplo, cuando me tocó vivir en grandes ciudades, yo lo único que veía era todas las papas iguales y todos los maíces iguales y todos los choclos iguales. Y entonces no se mantiene esa Claro, diversidad, ¿no? En cambio, en mi la pueblo sí se mantiene la homogeneidad del diversidad. sistema hasta para los alimentos, ¿no? Pero yo creo que la sociedad toda pierde, ¿no? Pierde porque, por ejemplo, Por nosotros supuesto. tenemos como, qué sé yo, un tipo de maíz. De hecho, si me das un minuto, incluso te los podría mostrar porque son de mi siembra. Claro, por favor, Entonces, si los puedes a ver, dame mostrar, un genial. minuto. Te esperamos, te esperamos. Estamos en estos momentos hablando con Viviana Figueroa, que es una mujer indígena de Bolivia. Y bueno, básicamente ella es experta en temas de convenios sobre la diversidad biológica. Ha negociado durante muchos años, desde el año 2003, eh, todo este sistema y ha contribuido y ha liderado eh, todas las negociaciones que se han llevado a cabo justamente para reconocer y respetar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas. También ella es miembro del grupo asesor de NIATERO, una organización que busca asegurar la tutela indígena de ecosistemas vitales en Argentina. También es promotora por el empoderamiento y los derechos humanos de la mujer. Una mujer indígena eh, que tiene, por supuesto, mucho aporte a la historia moderna de los movimientos de mujeres indígenas. Una indígena del pueblo Omaguaca, de la comunidad de Ocumazo en Jujuy, Argentina. ¿Ya volviste por aquí? Exacto, mira, este es uno de, no sé si se ve, ¡Ay, qué lindo! Sí, pero este sí, es de un claro. color, pero este maíz que incluso tiene dos colores. O Tienes sea, que la misma ponerlo, mazorca ponlo tiene enfrente morado de y tu amarillo. cara. Ponlo enfrente de tu cara. Exacto. Así. Exacto. Ahí se ve. Tiene dos, Dos colores, morado y es dos amarillo. tipos, es dos tipos de maíz en uno. Ajá. Y esto es un tipo de maíz que se da de manera natural, o sea, es Sí, todo es tradicional natural, en la zona. todo es natural. Vas a O tener sea, que no, mandarme un costal de maíz, Vivi, para poderme hacer aquí unas mazamorritas, unos tamales, unas hallaquitas, no sé. ves, bueno, esas son nuestras variedades, pero en las grandes ciudades la gente solamente ve una sola variedad. Y nosotros con estas variedades tenemos pero cientos de comidas, ¿no? Y obviamente son maíces muy nutritivos. Entonces yo lo que creo es que Claro. cuando perdemos la diversidad, y eso creo que tal vez allá los oyentes, sus seguidores, es importante que cuando vayan y vean en el mercado productos que vienen de las comunidades, los compren, ¿no? Ya sea de comunidades locales o pequeños campesinos, porque en realidad ahí es donde realmente estamos contribuyendo a mantener esta diversidad. Sí, Porque Vivi. si no, no se mantiene, porque en realidad se compra y se fortalece, por ejemplo, a un gran empresario que produce cientos y cientos de hectáreas que son de la misma variedad, que le echa 20 litros de químicos y a la larga nos hace mal a nuestra salud, pero a su vez también se pierde toda la diversidad genética, ¿no? Se pierde todo y se pierde para siempre. Por eso es que también mi trabajo a nivel local y de volver a resembrar y todo eso, porque por ejemplo yo estoy reaprendiendo de mi mamá y de todos mis mayores a resembrar y hacer todas las cosas, porque nuestra cultura es oral. O sea, si nosotros no lo transmitimos y no lo practicamos, se pierde.
y si no lo vivimos colectivamente se pierde. Y eso es lo que a mí me impresionaba, y bueno, de hecho viví un tiempo también ahí en Ginebra. Me impresionaba mucho esa vida individualista, ¿no? Me impresionaba porque nosotros acá somos tan colectivos y que hacemos fiestas y que compartimos todo, y en otros lugares está prohibido compartir, que para mí era como, no puede ser que exista, pero sí está compartido compartir, porque existen en muchos países donde los niños tienen alergia y está prohibido compartir directamente. Sí, Y eso para mí fue como un choque cultural, ¿no? Un choque cultural donde mientras yo enseñaba a mis hijos a compartir, iban a la escuela y les decían, no, pero está prohibido compartir, no se puede compartir. Y cuando ellos venían a la comunidad y se sentaban solos y comían solos, todo el mundo les miraba feo, porque en realidad en mi pueblo no podemos comer, sino todos comen lo mismo, aunque sea una banana y se comparte. O sea, todos en partes iguales, ¿no? Y no tenés derecho a decir que no, entonces, o sea, son mundos distintos, ¿no? Claro, Vivi, pero hablando de mundos distintos y bueno, siendo hoy también el Día de los Derechos Humanos, que además está como dedicado a la temática de los impactos del COVID-19, yo quisiera hacerte una pregunta que seguramente ya habrás analizado desde tu posibilidad para llevar este asunto a los niveles de negociación. Pero, ¿qué o piensas tú que el desgaste de la biodiversidad que se ha llevado de manera acelerada durante los últimos tiempos ha desatado esta pandemia en el mundo? ¿Y Sí, cómo ves la situación? O sea, porque ahora, bueno, en nuestras comunidades podemos incluso seguir haciendo algunas cosas, pero no todo. En las comunidades, por ejemplo, del pueblo Wayuu, ni siquiera hay agua para lavarse las manos en algunas comunidades, sin embargo, se están promoviendo las medidas de bioseguridad y de protección. Pero ¿qué relación hay con el desgaste acelerado del ecosistema frágil de la Tierra, especialmente algunos muy frágiles, con que se haya desatado esta pandemia? ¿Cuál es tu perspectiva como experta en estos temas, Vivi? yo creo que, imagínate que probablemente, bueno, hay varias teorías de cómo empezó la pandemia, ¿no? Pero, y se dijo, bueno, una de esas es que la enfermedad fue transmitida del murciélago. Pero ese murciélago, si hubiera tenido un ecosistema saludable, probablemente no habría estado enfermo. Entonces, por supuesto que tiene digamos, una elevada relación entre todo lo que es la pandemia y el desarrollo y el impacto, el deterioro del medio ambiente y la biodiversidad. Porque, por ejemplo, digamos, no hubiera habido, o tal vez hubiera habido menos muertes, las personas que eran de riesgo son las que tienen enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias son por la contaminación ambiental en un gran porcentaje. No son tanto genéticas, sino son por el ambiente. O sea, las grandes ciudades están muy contaminadas. El oxígeno está muy contaminado. Entonces, a su vez, todo el tema este de la alimentación, que es una alimentación muy mala, con pocos nutrientes, porque ya se come de una manera muy mal. O sea, como te digo, cuando he Sí, vivido en las ciudades, sinceramente lo que más extrañé fue mi comida tradicional, porque claro, tenía todos los sabor, eran alimentos diferentes. absolutamente procesados, homogenizados. Exacto, y bueno, y todo lo que son los alimentos procesados y todo eso producen la enfermedad de la diabetes. Y todo lo que son azúcares, que toda la porquería de, bueno, de todo lo que son las golosinas y todo eso. Y bueno, y esos son Casi todo tiene los... azúcar, casi todo tiene, por supuesto, ese tipo de contenido. Exacto. Y entonces ahí te das cuenta que digamos, si nosotros hubiéramos mantenido una alimentación más sana, estaríamos mejor preparados. Si nosotros
tuviéramos nuestros ríos no contaminados, estaríamos mejor preparados. Si nosotros tuviéramos, digamos, menos contaminación y más árboles, estaríamos mejor preparados y no tendría el impacto que tiene, ¿no? Porque además, bueno, mis hermanos en Centroamérica estuvieron viviendo todo lo que son los huracanes, que fueron terribles, y sinceramente, o sea, no es solamente el COVID, es todos los problemas del cambio climático asociados. Nosotros acabamos de tener un temblor de 6 grados casi, 5,9 en la escala de Richter. Wow. Y sinceramente estamos viviendo tiempos complejos, ¿no? Pero a su vez yo creo que en todo lo que fue la pandemia específicamente, las comunidades indígenas que mantenían sus conocimientos tradicionales estuvieron mejor preparadas para enfrentarlo. Porque, por ejemplo, acá en mi país, los centros de salud están muy lejanos. Y además no había capacidad para todo el mundo. Entonces, por supuesto, la gente y en toda la región de América Latina fue a las plantas medicinales, a comer su comida tradicional para estar más fuertes, y todo eso hizo. De hecho, mira, no hice un análisis, pero vi muchos casos que en realidad las personas mayores de 65 años, 70, 80, 90 incluso, que tuvieron COVID acá en mi región, la sobrellevaron bien y salieron adelante y superaron la enfermedad. Jóvenes de 39, 30, 40 años, 50 murieron. Y Claro, eso era porque tenían el sistema inmune las estaba enfermedades. mejor alimentado con Exacto, alimentos tradicionales, alimentos de la tierra, alimentos no procesados, mientras que por 20 años de diferencia se nota el exacto. cambio en la humanidad, ¿no? Exacto, ¿no? Y por supuesto nosotros acá en nuestra región también, porque, bueno, hace 20, 30 años atrás, yo recuerdo porque en la escuela mi abuelo siempre me enseñó a tener una identidad muy fuerte y yo iba y compartía todo lo que era nuestra alimentación y se reían. O sea, otros niños que también eran indígenas se reían porque consideraban que consumir quinoa era de ser pobres. O sea, decía, ¿qué? ¿No tenés plata para comprar fideo, arroz? Y entonces, claro, uno piensa, bueno, es porque también a nosotros nos enseñaron en algún momento que lo nuestro no era bueno o era menos o era inferior, de la inferior calidad y que lo otro era lo lindo, lo mejor y que debíamos Claro, dejar lo nuestro, ¿no? racismo estructural por todas partes, por supuesto. Es- Exactamente. Así que entonces, yo creo que tenemos desafíos muy grandes por delante, pero a su vez confío en que esta pandemia, yo creo que nos ha enseñado a todos, pero principalmente a los pueblos indígenas, a las mujeres indígenas, que nadie nos va a salvar, ¿no? O sea, hemos visto muchos hermanos que han muerto en nuestra región sin atención médica, e incluso porque en muchas ocasiones también se criticó la medicina tradicional, ¿no? Cuando se hizo campañas y se dijo, bueno, no tomen su medicina tradicional porque eso no está científicamente probado. Y nosotros decíamos, pero si la otra medicina tampoco está probada que cure, o sea, hasta ahora, ¿no? Claro, ¿cómo descalificar la medicina indígena, pero la medicina creada en un laboratorio? Entonces sí, hay que adoptarla, aceptarla y además consumirla, porque también esa es otra cuestión, ¿no, Vivi? El tema de obligar a la humanidad a consumir este tipo de soluciones. Claro, yo lo que creo es que a veces, incluso con toda la cuestión esta de los transgénicos, siempre he dicho, bueno, si alguien quiere consumir, porque debería ser informado plenamente de todo lo que, o sea, cómo las empresas han modificado esas semillas y han producido esos alimentos, si alguien así lo quiere consumir, es su derecho. Pero también es mi derecho humano fundamental mantener mi cultura, mi identidad, mi alimentación, mis semillas y todo, ¿no? Entonces, ese derecho no debería ser afectado. Y pasa lo mismo con la medicina tradicional. Y en nuestra región, gracias a la medicina tradicional, muchos hermanos y hermanas se han salvado sus vidas y las de sus familias,
porque el Estado no ha llegado, o sea, no ha llegado ni va a llegar probablemente, ni con medicamentos ni nada. Y en general la gente que se quedó esperando esa atención médica murió. Y los que han ido a la medicina tradicional, muchos se han salvado, porque en definitiva la medicina, digamos, formal o la institucional, tampoco tenía la solución, o sea, tampoco era vas al hospital y te sanas, ¿no? O sea, podía hacer exactamente lo mismo. Entonces yo creo que esta pandemia nos ha enseñado eso, ¿no? La importancia de nuestros conocimientos, pero también que si pudiéramos trabajar en un diálogo intercultural podríamos hacer soluciones más efectivas, porque de hecho los pueblos son los que tienen más conexión con la naturaleza y los que más están viendo cuáles pueden ser las soluciones, y porque hay una visión también genuina de mantenernos, ¿no? De mantener nuestra cultura, nuestra identidad. No como así como otras sociedades. Yo, bueno, he vivido en otros países y la verdad que la familia se reducía a madre, padre, hijo, y ni siquiera los abuelos se tomaban mucho en cuenta, cuando para nosotros los abuelos son lo fundamental, ¿no? Y no es que tenemos un abuelo, tenemos Claro, como muchos de los 40 abuelos portadores del y abuelas, conocimiento. primos. Claro, Entonces claro. yo creo que es hora que escuchemos ese llamado a la naturaleza, de reflexionar y cambiar, ¿no? Y cambiar todos, porque todos podemos hacer un poquito por la naturaleza, todos podemos contribuir. Y creo que esa es nuestra única salvación para un futuro mejor, porque lamentablemente las consecuencias las vamos a sufrir todos. Sí, Y las las empresas obviamente consecuencias. deberían hacer su trabajo bien, porque muchos productos son necesarios, son importantes, pero también hay formas de producir y formas, ¿no? Pueden hacer una forma de producir que sea más respetuosa del ambiente, pero a su vez también menos destructiva. Y por supuesto la gente también debería acostumbrarse a consumir menos, ¿no? Porque a veces consumir, consumir, consumir. Claro. Creo Sí, fundamental, porque yo sé que ya termina nuestra entrevista, ya casi y nuestra una, charlita, ya se va a acabar. sí, no, Sí, es que pero, o sea, deberían con todo lo que hemos todos, conversado, pues volvemos, o pienso que la conclusión que saco de toda esta experiencia que nos estás contando, Vivi, es que definitivamente em, se puede cambiar el futuro de la humanidad si se recogen, o si, como decías tú, ¿no? Si se caminan los pasos de los ancestros. Vivi, exacto. y para mí esto por supuesto es muy fuerte, muy simbólico, muy espiritual. Eh, ¿Qué piensas tú como, no solamente pues como estando en estos momentos, habiendo regresado a tu comunidad, apropiándote y reaprendiendo, como tú misma dices, todo lo que estás aprendiendo? ¿Qué piensas tú que puede cambiar esta situación actual, no solamente con respecto al tema de la pandemia, sino también con respecto al tema de evitar la deforestación, de evitar la desertificación, de evitar todos estos cambios que parecen, eh, parecen imposibles de evitar? Pero, ¿qué consideras tú que hay que hacer? ¿Hay posibilidades de regresar o de mejorar el futuro? O sea, yo creo que en realidad estamos a tiempo. Como te digo, somos muchos, mientras más somos, más deberíamos poder hacer para resolver este problema. Creo que principalmente el problema está en que el mundo en general ha perdido esa relación entre la madre naturaleza y lo que somos y lo que tenemos y lo que necesitamos para vivir. Y vos lo ves en el sistema educativo, no existe un sistema educativo, y te lo digo incluyendo mi país, donde se enseña a los niños a sembrar sus alimentos, a producir sus alimentos. No tenemos un mundo que enseñe a que conozcan cuáles son los pájaros, los árboles que hay a su alrededor y por qué son importantes para el ecosistema. Por Claro, supuesto, esos niños que hoy van a la escuela, mañana son empresarios
que o creen empleados que, sobre todo, ¿no? Es un o sistema empleados, educativo que crea mano de obra, ¿no? Mano para sostener este sistema que básicamente es un sistema, desde mi punto de vista, esclavista en este sentido, ¿no? No hay otra posibilidad, tú tienes toda la razón. exacto, entonces, obviamente un niño que no sabe cómo se produce un alimento, no lo valora. O sea, no sabe, no tiene ese amor al árbol, no tiene ese amor a las plantas, a las flores, a los ríos. Y eso creo que hay que recuperarlo, ¿no? Hay que recuperarlo y creo que eso, o sea, en todas las edades va a hacer que las personas recuperen ese sentido de responsabilidad que tienen, ¿no? Porque bueno, ahora que estamos en las negociaciones para la nueva agenda mundial sobre biodiversidad, se está hablando mucho, ¿no? Que la naturaleza tiene que, bueno, satisfacer las necesidades de la gente. Digo, pero esa visión de, bueno, satisface mis necesidades y que voy a obtener todo lo que necesito y que todo el Terrible, mundo... sí. O sea, es como que estamos en un punto en que ya realmente todo lo que es el potencial, ya lo hemos sacado ya. Si ahora no nos ponemos a reflexionar sobre que no es posible no hacer nada, porque la mayor parte del mundo vive y trabaja en las oficinas y no trabaja en el campo, más los pequeños agricultores, por supuesto, pero hay una gran cantidad de empresas que la producción de alimentos solo se hacen con maquinarias. Absolutamente, sí. Entonces, o sea, tenemos que revertir ese proceso. Yo creo que eso es una concientización que la gente necesita tener y que se puede revertir. Y en la medida que eso se revierta, la gente puede ser más responsable y ver otras soluciones, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del plástico realmente es un problema muy grande que ha llegado a todos los rincones del mundo y que está contaminando, pero agua, todo, tierra, cerros, todo. Entonces, van a surgir también nuevas innovaciones para reemplazar esos productos que tanto daño hacen al medio ambiente, ¿no? Pero bueno, ya que estamos en tu programa, quisiera saludar a la Red de Mujeres Indígenas sobre Por Biodiversidad, a las hermanas, favor, claro que sí. al Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad y a tantos amigos y amigas que están en todas partes del mundo y Sí, bueno, ¿no? Sé que muchos hermanos y hermanas están dando su vida por defender la naturaleza y sinceramente tenemos que seguir abogando porque no podemos quedarnos en el pesimismo de que esto no se puede resolver, ¿no? hay que seguir. Tenemos que seguir insistiendo de que nos escuchen, que vean, porque los pueblos indígenas, la mayoría tienen ese conocimiento y esa visión diferente de cómo se pueden resolver los problemas. Y confíen, ¿no? Porque sinceramente a veces dicen, ay, sí, tu conocimiento tradicional es hermoso, pero dámelo. Sí, claro. Ah, sí que aquella comunidad sabe cómo restaurar el ecosistema. Por favor que me lo diga porque así yo lo sistematizo y a ver si funciona o no. Funciona y es un sistema de conocimiento distinto, ¿no? Y es un Claro, pero no es conocimiento que un todo el mundo debería conocimiento, saber que es de esa comunidad, no que es de un científico que va y quiere apropiarse de ese conocimiento. es un conocimiento que no es basado, por supuesto, en la explotación Exacto, indiscriminada de los recursos que nos da la tierra. Eso es básicamente lo que compone todo ese conocimiento tradicional y por eso también es importante protegerlo. exacto, pero además ese conocimiento no es como el conocimiento científico que vos lo plasmás en un libro. Ese conocimiento está interconectado con un montón de elementos en la naturaleza y no funciona muchas veces cuando vos los sacas. Entonces, hay muchos elementos que a veces, porque he estado también en proceso de diálogo con los investigadores, y los investigadores dicen que los indígenas tenemos que enseñar a los investigadores conocimientos tradicionales. Y digo, ¿cómo? Hay conocimientos tradicionales que ni yo los puedo aprender porque mis abuelos dicen que tengo que tener particularidades específicas para que me lo pasen, porque hay conocimientos, o sea, que pueden utilizarse para el bien o para el mal. Sí, Entonces, no se le puede dar a cualquiera.
Y hay algunos hermanos y pueblos que transmiten el conocimiento desde los 2 años a los 6 años. Ese es el momento más importante de transmitir conocimiento tradicional. Imagínate un científico que tiene 60. Uy, te congelaste por el momento, Vivi. Esperemos un momento, a ver si vuelve a aparecer. Parece que sí. Ya estamos aquí otra vez, Vivi. Bueno, así que bueno, creo que Sí, el desafío es ese, ¿no? El diálogo intercultural con respeto mutuo, reconocimiento mutuo, respeto a los derechos, es lo que nos puede sacar de toda esta situación y trabajando todos juntos, ¿no? O sea, no que nuestros hermanos y hermanas sigan sufriendo amenazas ni asesinatos por defender la naturaleza. Sí, porque esa es otra problemática también que viene acompañada de la responsabilidad de cuidar el territorio, de cuidar los recursos, de cuidar la biodiversidad, la vida misma, ¿no? Vivi, bueno, ya para cerrar un poco este conversatorio, primero, bueno, quiero darte las gracias, estoy muy emocionada, además del reencuentro después de tantos años de no vernos. Y me gustaría preguntarte o pedirte que respondas el hashtag de Terrígenas. Para ti, ser mujer indígena es. Es una gran responsabilidad, pero no solamente es como una responsabilidad que responde a mis abuelas y a mis abuelos, y a su vez también hacia las generaciones que vienen, ¿no? O sea, tenemos que ser ese eslabón que une generaciones y no un eslabón perdido. Ser mujer indígena es la unión de los eslabones y no ser el eslabón perdido. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias. Saludos a tu familia, a tus hijas, a los perritos que escuchamos por ahí que estaban saludando, seguramente a alguien que llegaba a la casa. Saludos a la red de mujeres indígenas sobre biodiversidad, al Foro Internacional sobre Biodiversidad, Vivi, y bueno, espero Y que... digamos, y no nombro a todas las organizaciones con las que contribuyo y colaboro, Claro. porque serían varias. Tal vez a mis hermanos y hermanas también de pueblos originales, que es también un grupo de amigos que trabajamos con el tema turismo, así que también les mando un saludo. Bueno, muchísimas gracias, Vivi. Y bueno, estaremos entonces pendientes para la próxima entrevista, para el próximo conversatorio que será con una mujer guayú que se llama Neima Paz Husayu. Vamos a ver la semana entrante cómo trabaja ella también protegiendo la lengua del pueblo guayú. Por el momento me despido, les agradezco muchísimo a todas y a todos por estar hoy con nosotras en Terrígenas. Muchas gracias y hasta pronto.